Buenas tardes a todos y a todas. Hoy, 4 de junio del 2020, Adelina Hinarejos, abogada de Rubiño Abogados, y Esther Ramallo, intérprete en lengua de signos. Bien, hoy os vamos a explicar la regulación que se aprobó, se publicó en el BOE el 1 del 6 del 2020 y que regula el ingreso mínimo vital. Para que todos lo sepáis, es una prestación que va dirigida a prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social de personas que vivan solas o en una unidad de convivencia, después explicaremos lo que es cada cosa, en situación de vulnerabilidad. Esto es, que carezcan de recursos económicos suficientes para cubrir las necesidades básicas. Es una prestación de naturaleza económica, por tanto es por pago económico, y forma parte de la acción protectora del sistema de la seguridad social. Es intransferible, no se puede ceder, no se puede embargar, con algunos límites que ahora no vienen al caso. Bien, ¿quién tiene derecho o quién puede ser beneficiario o quiénes pueden ser beneficiarios de esta renta o ingreso mínimo vital? Existen dos grandes grupos. El primero es las personas que integran una unidad de convivencia y el segundo son personas individuales, ¿vale? El primer grupo, la unidad de convivencia. ¿Qué se entiende por unidad de convivencia? Se entenderá por unidad de convivencia personas que residan en un mismo domicilio, que estén unidas por un vínculo matrimonial de pareja de hecho o de segundo grado por consanguinidad, afinidad o adopción. Por lo tanto, estamos hablando de hijos, padres, nietos, abuelos, hermanos, ¿vale? Y otras personas que convivan también en virtud de una guarda con fines de adopción o acogimiento permanente. También se entenderá unidad de convivencia la constituida por una persona víctima de violencia de género que haya abandonado su domicilio familiar acompañada de hijos y menores en guarda o acogimiento y sus familiares hasta segundo grado. Os recuerdo, hijos, padres, nietos, abuelos, hermanos, etcétera. También lo será una unidad de convivencia, la persona aquella que está constituida por una persona y los hijos o menores en régimen de guarda, etcétera, etcétera, y familiares hasta segundo grado, en este caso, que hayan iniciado los trámites de separación o divorcio. Por lo tanto, esto es el primer grupo de beneficiarios que constituyen la unidad de convivencia. También son beneficiarios personas individualmente, ¿vale? Siempre que sean que tengan al menos 23 años de edad y sean menores de 65 años. Siempre que vivan solas o, aun viviendo o compartiendo domicilio, no estén dentro de una unidad de convivencia. No estén casadas con la persona con la que conviven, no haya ningún tipo de relación. Os pongo el ejemplo de pisos compartidos de dos personas adultas que económicamente no pueden afrontar el pago de un alquiler de forma individual y han acordado pues convivir juntas, pero cada uno no tiene ningún tipo de relación ni de matrimonio ni de pareja de hecho, pues son amigos, por ejemplo. Entonces estos, cada uno de ellos, si cumple el resto de requisitos, además del de edad, tendrán derecho a la renta. También tenéis que pensar que en el caso de las víctimas de violencia de género, víctimas de trata de seres humanos y víctimas de explotación sexual, no existe este límite de edad. Bien, ¿qué requisitos? Es decir, nosotros podemos ser o del colectivo de unidad de convivencia o persona individual, que cumplimos en principio esas características, pero ¿podemos tener o no derecho a cobrar este ingreso mínimo vital? Bien, pues la ley habla de unos requisitos que tenemos que cumplir. El primero de ellos es tener residencia legal y efectiva en España. Y no solo tenerla hoy, sino haberla tenido de forma continuada e ininterrumpida durante al menos un año antes de la fecha de solicitud. Por lo tanto, no vale que yo venga a España hoy, legalmente me constituya hoy en España o que haya estado viviendo fuera y venga hoy y solicite esta ayuda. No, tendré que haber mantenido una convivencia o una vivencia ininterrumpida y continuada de al menos un año a la solicitud. Es verdad que puede ser que haya salido fuera al extranjero, siempre y cuando los periodos sean menos de 90 días naturales o no se deban a motivos de enfermedad justificados, pues cumplimos este requisito. Ahora bien, no es necesario este requisito de un año ininterrumpido cuando estamos hablando de
víctimas de violencia de género, cuando estamos hablando de personas víctimas de trata de seres humanos y explotación sexual, que se puede acreditar con los medios, certificaciones de los servicios sociales, etcétera, etcétera. Y tampoco, pues, aquellas personas recién nacidas que forman parte de una unidad familiar no se les puede exigir, lógicamente, o recién adoptadas, no se les puede exigir el año de estancia ininterrumpida y continuada. Por lo tanto, debemos cumplir este primer requisito. Segundo requisito, nos tenemos que encontrar en situación de vulnerabilidad económica, es decir, que no tengamos o que carezcamos de rentas, ingresos o patrimonio suficiente. Bien, aquí tenemos que diferenciar dos grandes grupos también. Primero, tenemos que ver qué se entiende por carecer de rentas e ingresos suficientes y qué se entiende por carecer de patrimonio suficiente. Para que lo entendáis, yo puedo no tener ingresos porque no tengo ningún pago de una prestación, porque no tengo alquileres, porque no cobro nada, pero sí que puedo tener un patrimonio. Bien, pues tendremos que cumplir ambos requisitos, es decir, carecer de ingresos suficientes y carecer de patrimonio suficiente, porque si no lo que está entendiendo el legislador es, oye, vale, no tienes ingresos, pero tienes un patrimonio, pues véndelo, pues si se supone que tienes un patrimonio, por haz algo para que de alguna manera pueda subsistir. Esto es lo que en principio pretende. ¿Cuándo carecemos de rentas e ingresos suficientes según la ley? Bien, aquí es cuando al menos nuestras rentas e ingresos del año anterior a la solicitud sean inferiores en 10 euros a lo que vienen a llamar como cuantía de renta garantizada, cuantía mensual de renta garantizada, que, para que lo sepáis, porque aparece una fórmula, en fin, es un poco complicado, pero en el 2020, cuando estamos hablando de un único adulto, estamos hablando de inferior a 461,50 euros, ¿vale? O anualmente 5.538 euros. Por lo tanto, si no superamos en nuestros ingresos los 5.538 cuando estamos solicitando solo para una persona, estamos en rentas que no son suficientes. ¿Qué se tiene en cuenta de rentas? Pues se va a tener en cuenta pues, el trabajo, se va a tener en cuenta los rendimientos de actividades económicas, se va a tener en cuenta los alquileres, en caso de que tengamos bienes alquilados, se va a tener en cuenta las pensiones y otras prestaciones contributivas y no contributivas de carácter público o privado, etcétera, etcétera. En cuanto al patrimonio, también establece un límite, es decir, nosotros no tenemos que tener un determinado patrimonio, que en el caso de un adulto solo, a modo de ejemplo, porque hay una escala que aparece en la ley y lógicamente no os la voy a decir porque es ir dando números sin ton ni son, os voy a poner un punto de referencia que es una persona sola, el resto es un poquito más, ¿vale? Estamos hablando de 16.614. Y aquí nos están hablando de el patrimonio va a tener en cuenta los inmuebles siempre excluyendo la vivienda habitual. Siempre excluyendo la vivienda habitual. Es decir, si tenemos una única vivienda y esta es donde vivimos, no se va a tener en cuenta. Si tenemos dos, nuestra vivienda no se va a tener en cuenta y se va a tener en cuenta esa segunda residencia, por ejemplo, que tengamos, etc. Va a tener en cuenta también las cuentas bancarias y depósitos. Es decir, si tenemos dinero en el banco. Si tenemos dinero en cuentas bancarias, si tenemos dinero a plazo fijo, si tenemos activos financieros, pues invertimos en bolsa, si tenemos participaciones en planes y fondos de pensiones o similares, y si tenemos el valor de las participaciones que tengamos en otras sociedades. ¿Vale? Por lo tanto, como os he dicho, debemos carecer de rentas y patrimonio, que en estas dos partes vamos a comprobar en función del año anterior cómo se valoren tanto nuestro patrimonio como nuestras rentas si superamos los límites y si cumplimos el requisito pasamos al siguiente. El siguiente requisito es que no, en el caso de mayores de edad y que no se está trabajando, que se esté inscrito como demandante de empleo. De alguna manera lo que pretende fomentar es que si yo no trabajo, aunque te carezca de rentas, aunque sea beneficiario de este ingreso mínimo vital, pues puede acceder al mercado de trabajo y, por lo tanto, una de las vías de acceso al mercado de trabajo es estar inscrito como demandante de empleo.
También se exige, en el caso de las personas que tienen al menos 23 años y menos de 65 y que vivan solos, por tanto, solicitante único, se exige que hayan vivido de forma independiente al menos 3 años antes de la solicitud. Lo que no vale es que yo mañana me independice de mi familia y que solicite el pago de este ingreso mínimo vital. Tampoco vale, en el caso, por ejemplo, de la unidad de convivencia, se exige también que esta unidad haya sido continuada, esta convivencia haya sido continuada al menos un año antes a la solicitud de la prestación. Por lo tanto, no vale pues que de alguna manera yo monte una unidad de convivencia para cobrar la prestación. Lo que se va a comprobar es que esta unidad de convivencia lleva tiempo, está consolidada, lleva cuanto menos un año antes de la solicitud y en el caso de las personas de forma individual que son independientes, cuanto menos 3 años antes desde la solicitud. Si cumplimos todos estos requisitos, pues tendremos en principio a priori derecho al pago del ingreso mínimo vital. ¿Qué cuantía? Bien, pues tendremos que ver en qué situación estamos, si somos un beneficiario, si somos una unidad de convivencia formada por una persona más un menor, por 2 adultos, por varios adultos, 3 adultos y un menor, en fin, hay una escala también que aparece en función de qué situación familiar tengamos de unidad de convivencia. Pero en general lo que viene a decirnos la ley es que se va a cobrar la diferencia entre la cuantía de la renta garantizada y los ingresos que tengamos. Por ejemplo, supongamos que yo tengo unos ingresos que me vienen del motivo que sea de 300 euros, ¿vale? Y sabemos que la renta mínima garantizada para una persona son 461,50, porque nos lo dice la misma ley. Nos dice que será el 100% del importe anual de las pensiones no contributivas de cada año dividido entre 12. Nos da este año 2020 461,50 menos 50 euros mensuales. Si yo tengo 300 euros que ingreso de otra parte, me van a pagar la diferencia entre los 461,50 de renta mínima garantizada y los 300 euros. Eso es lo que me van a pagar, ¿vale? Por lo tanto, si no cobro nada, pues lógicamente me van a pagar los 461,50. Si soy, por ejemplo, una unidad familiar formada por 3 adultos y 2 o más niños, pues os voy a decir que la cuantía de la renta mínima es de 1.015,30 euros para este año. Por lo tanto, en función de nuestra situación familiar, pues tendremos una cantidad u otra. ¿Cuándo se tiene derecho a ese pago? Bien, el derecho al pago nace el primer día al mes siguiente a la solicitud y ahora tenéis que saber que la solicitud empieza, el plazo de solicitud, el 15 de junio del 2020. El 15 de junio del 2020. Se trata de un pago mensual que se hará por transferencia bancaria, por tanto habrá que informar de un número de cuenta del que sea titular el beneficiario o el representante de esta unidad familiar. Dura la prestación, se paga mensualmente y dura mientras dure la situación de vulnerabilidad, se cumplan los requisitos y se cumplan las obligaciones que la propia norma establece, como pueden ser información, actualización, etcétera, etcétera. ¿Vale? Es importante también que sepáis, y os he puesto incluso el ejemplo cuando hablábamos de la cantidad, que el ingreso mínimo vital es compatible con el trabajo. Y ello, tal y como dice el legislador, para evitar que de alguna manera, si queremos cobrar este ingreso mínimo vital, dejemos de trabajar para poderlo cobrar. Es decir, como yo puedo cobrar, si además tengo un trabajito que no me supone muchos ingresos, lógicamente tendré derecho a este ingreso mínimo vital. Por tanto, es compatible el trabajo con el ingreso mínimo vital. No es compatible con la que conocéis como asignación por hijo a cargo. Es decir, es una prestación también del sistema de la Seguridad Social que nos asigna una determinada cantidad de dinero por hijo a cargo, discapacitado, etcétera, etcétera, siempre y cuando exista coincidencia entre el causante y los beneficiarios. Bien, aquí tenéis que tener en cuenta que nos darán derecho a elegir. Podemos elegir
la más alta entre la asignación por hijo a cargo y este ingreso mínimo vital. También es importante que sepáis, lo que pasa es que no vamos a entrar al detalle porque es un procedimiento y un montón de motivos o de situaciones que se pueden dar, que se puede suspender o extinguir la prestación. Cuando, por ejemplo, temporalmente se puede suspender, pues cuando se pierda de forma temporal alguno de los requisitos. Pongo un ejemplo, pues que se tengan unos ingresos superiores, pero durante un periodo en el que estoy contratado, superiores a los que a la renta mínima garantizada y por lo tanto, pues en ese periodo, pues no me van a pagar la renta, el ingreso mínimo vital, pero luego puedo reanudar el pago. También se puede suspender temporalmente cuando haya indicios por parte de la Administración Pública de que estamos engañando a la Administración Pública en el cobro de esta prestación. Por lo tanto, cautelarmente, de forma temporal, podrá suspenderlo y luego a resultas de lo que pase o de lo que se descubra, si es que no se ha hecho nada mal, se continúa cobrando. Si es que si se ha hecho algo mal, pues aquí podemos pasar a una extinción definitiva como procedimiento sancionador. Es decir, si engañamos en los datos que informamos para acceder a esta prestación, si cambian las circunstancias y no las informamos, por ejemplo, todo ello puede dar lugar a la extinción de la prestación. También es verdad que también se puede extinguir pues, por la muerte del titular cuando es un único beneficiario. En el caso de la unidad familiar, que muera el titular no significa que se extinga esta prestación, porque estamos hablando de una unidad de convivencia, no de una única persona. Es importante también que sepáis que en el régimen sancionador, es decir, si nosotros obramos de mala fe, intentamos, pues no damos la información precisa, la documentación no es la correcta, etcétera, etcétera, nos van a sancionar y nos pueden sancionar, dependiendo de la gravedad de lo que hayamos hecho, pues con la pérdida de la prestación durante 3 meses o incluso con la extinción de la prestación, es decir, que nos la quitan definitivamente y además nos obligan a devolver 6 meses de prestación. Y también es importante que no solo será responsable el beneficiario de la prestación, sino que aquí resulta cuanto menos curioso, porque no es bastante normal que se regule de esa forma en procedimientos administrativos, es que los miembros serán responsables también, los beneficiarios, los miembros de la unidad de convivencia y las personas que hubiesen cooperado, ya sea de forma activa o de forma omisiva, en la comisión de la infracción, sin la cual, sin esta forma de actuar de esta persona, la infracción no se hubiese cometido. Por lo tanto, ojo que aunque no seamos beneficiarios, si colaboramos en engañar, es decir, me invento un contrato con una persona, me invento una relación de parentesco, me invento lo que sea, para poder cobrar y es fraudulento, es engañoso, pues también voy a ser responsable de este incumplimiento y posiblemente me reclamen los 6 meses de prestación o lo que corresponda. Bien, os hemos intentado resumir bastante. La ley es bastante compleja porque regula muchos supuestos, regula excepciones, se remite a otras leyes, etcétera, etcétera. Pero a grandes rasgos, esta es el ingreso mínimo vital que se ha regulado. Que sepáis, insisto, que a partir del día 15 de junio se puede solicitar y, por lo tanto, aquellas personas que os encontréis en estas circunstancias, que más o menos tal y como os he comentado, estéis dentro de estos supuestos, tanto de requisitos como de beneficiarios, pues las solicitéis y accedáis a ella. Bien, como siempre, un placer informaros a todos. Espero que estéis todos bien de salud y ánimo y nos vemos en el próximo vídeo.